Esta es mi segunda colaboración con las mujeres migradas. La primera fue con Patricia, con la marca Macayolé, donde hicimos un diseño para las camisetas sobre las mujeres que migran alrededor del mundo. Y creo que como el resultado fue óptimo, pues nada, hemos decidido repetir la experiencia. El street art como forma de expresión me parece un formato muy interesante porque te expresas y pintas en la calle y cualquiera que pasa se vuelve espectador de tu obra. Entonces realmente no es como exponer en un museo, que la gente tiene que acudir para poder verla, sino es todo al contrario, sino que tu obra se encuentra con la gente directamente. Comencé a pintar en la calle sobre el 2002 o 2003 y empecé con gente que pintaba piezas de graffiti. Empecé pintando a mano alzada, haciendo quecos, y era un estilo que realmente no me llegaba a convencer del todo, no me llegaba a llenar, y entonces tuve como una especie, un pequeño stand-by hasta que empecé con las plantillas y la línea que llevo ahora. Otra de las ventajas de pintar en la calle es que puedes expresarte de mil maneras y puedes hacer reivindicaciones. Yo trabajo mucho también con conceptos, realizando murales que son, digamos, un poco poesía visual. Entonces, en muchos de ellos hablo de la libertad, de los derechos de las mujeres. Cuando comienzo a diseñar un mural colaborativo, parto de la idea de que vamos a pintar mucha gente y que es gente que tampoco está acostumbrada a pintar, entonces intento que sean formas bastante sencillas, cosas muy sencillas de realizar, pero que al final tengan un resultado óptimo o casi profesional. Entonces, aparte de eso, técnicamente hablando, también el tema pues depende de lo que vayamos a pintar. Pues normalmente sí que lleva una temática a este tipo de murales. En especial este que estamos pintando hoy, por ejemplo, es muy emocionante poder pintarlo con las mismas personas a las que va dedicado, porque es para las mujeres. Realmente yo creo que era importante no hacer solo un mural para ellas, sino hacerlo con ellas, hacerlas partícipe de todo el proceso. El mural viene un poco inspirado de lo que se ve son unas mujeres abrazándose, digamos que es como la unión hace la fuerza, y ya se están todas mirando en la misma dirección. Yo creo que es una mirada al futuro y dejando atrás quizás un pasado que puede haber sido no muy grato. Este espacio es importante por el espacio en sí, porque la mayoría de nosotras somos mujeres que hemos migrado, y una de las principales cosas que tenemos es el desarraigo, ¿no? El haber dejado muchas cosas fuera, y encontrarnos y enraizarnos en un país que nos acoge también implica una serie de espacios que nos necesitamos ocupar, pertenecer, hacerlos nuestros. El que sea un espacio y que sea en colaboración con varias personas que se suman, bueno, pues al final es sumar buenas causas. Hay gente buena por la vida, y cuando te chocas con ella es maravilloso, porque salen cosas maravillosas, como es la colaboración que hace y sigue haciendo la Nena Guapa. Pero aparte de todo lo que hay detrás de, ¿no? Está pues eso, Alfredo, que nos va a ayudar con amenizando la musiquita, que claro, esto es muy importante. Está Macayolé también, que al final une, vincula y hace redes y visibiliza, y tiene una causa supremamente justa e importante, que para nosotras termina siendo como un eslabón, una fuerza también que nos impulsa a estar aquí, ¿no? A nosotras nos hace bien estar unidas, encontrarnos, escucharnos y compartir, y al mundo
también necesita un poco de esas voces que somos. Bueno, mi nombre es Judith Josefina Salazar Bavares. Hace 13 años estoy acá, en España. Bueno, soy Delia Vidal, soy de Bolivia. Hace 18 años que estoy aquí, en Valencia. Yo me llamo Angélica Copali, soy de Bolivia. Aquí vivo 17 años. Mi nombre es Omaira Josefina Llanes, soy venezolana. Voy para 4 años aquí en Valencia. Yo me llamo Ángela María López, vine de Colombia hace 1 año y ahora en noviembre cumplo los 2 años. Bueno, me ha tocado como todos emigrar de un país que en estos momentos, pues cada año y cada vez que pasa el tiempo, la crisis es peor, como es la crisis en Venezuela. Me vine por violencia de género. Mis hijos están en Colombia y es un dolor, es una pena no tenerlos, no poderlos ver. Bueno, es importante tener un espacio, primeramente pues el grupo de Mujeres en Acción, que es un grupo dedicado al trabajo del hogar y cuidado. Siempre antes de la pandemia teníamos un espacio donde nos reuníamos, pues además de contarnos nuestras anécdotas, nuestras experiencias, ayudarnos las unas a las otras con consejos, asesorías. Creo que es importante un lugar para todas las mujeres y compartir nuestras ideas de diferentes países. Y desde que he venido aquí al SJM, pues yo me he sentido muy contenta. Además tenemos ahora nuestro espacio que estamos pintando. Para mí, la verdad que tener un espacio para nosotras, al menos las que trabajamos como empleadas de hogar, tener un espacio para disfrutar de la amistad y de muchas otras cosas, porque nos preparan nos asesoran en cuanto a nuestra regularización, en cuanto a papeles, en cuanto a trabajo, y tener un espacio es muy importante para nosotras, muy importante. Es estupendo porque podemos aquí desahogarnos, hablar, platicar de nuestras cosas, de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida que dejamos también en nuestro país. Bueno, mira, hoy, ¿ves mis manos? Me he sentido sumamente feliz. Es primera vez que pinto. Nunca en mi vida había pintado. Bueno, pintado pared y techo, pero pintura de dibujar, de plasmar algún diseño, de pintar, nunca lo había hecho. Y hoy me he sentido sumamente relajada, feliz, cero estrés. Me he sentido agradable, me he relajado, me siento que soy yo la que está allí en esa pared y me estoy pintando yo misma. El dibujo que estamos todas las compañeras participando es una maravilla, relajante encima. Todas las compañeras estamos ahí relajadas, pintando los colores que uno quiere pintar. Está quedando precioso y yo estoy muy contenta y al pintar, mira, me siento muy relajada ahí. Pintando el mural me sentí muy bien porque yo ya había visto la nena guapa en videos y me pareció una artista fenomenal.
y me ha encantado esta oportunidad que me han dado de estar aquí pintando con ella, pintando uno de sus dibujos. Hoy, por ejemplo, yo es que vengo de Denia, de trabajar, y mi día libre, mira, justamente el grupo de Mujeres en Acción ha tenido este espacio para pintar nuestro saloncito, que de hecho ya tenemos nuestro espacio. Qué bueno, qué bueno. Entonces yo no lo pensé dos veces. Vamos, mi día libre, pues nada, vamos allá a pintar. Ha sido un relax total, pero total, no saben. Te liberas, disfrutas, no sé, es como estar flotando en el aire. ¿Qué deseas para compañeras nuevas que van a llegar o que siguen llegando al SJM? ¿Qué deseas para ellas? Bueno, deseo que se incorporen al grupo y así cada una sabe su experiencia, aparte de las de ellas, y ayudas en conocimiento que debemos hacer en cuanto a los trabajos, ayuda social, entre otras. Y la verdad es que desearía yo conocerlas, desearía ya que acabe esta pandemia y reunirnos, porque la verdad es que al reunirnos para nosotras es como estar en familia. Por eso es que yo disfruto del saloncito, de la pintura, es que es increíble, increíble. Que este país reciba a todas las extranjeras, a todas las mujeres, hombres y niños que entren a este país, con los brazos abiertos. Pues yo quiero un sitio que acojamos a las personas que están aisladas y que se sientan aquí, que no están solas. Que ellas también se sientan como en casa, que se sientan acogidas, que vean que aquí se les escucha, se les quiere y que van a tener quien las escuche. Your love is mesmerizing. For your love, I'll be here waiting. I wanna hold and squeeze you like I used to. I wanna hold and squeeze you like I used to. I wanna hold you close just like I used to. My, 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 my. My, 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 my. My, 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 my. My, 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 my. You are the light of my life. You make everything feel bright. I just wanna hold you. I wanna hold you and make you feel better. 'Cause you make me feel better. I wanna make you feel better in these arms of mine. Never ending. My love is everlasting. Your love is mesmerizing.
For your love, I'll be here waiting. I wanna hold you, squeeze you like I used to. I wanna hold you, squeeze you like I used to. I wanna hold you close just like I used to. My, 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 my. When you're down, I'm here for you. When you're low, I'm here for you. When you're sad, I'm here for you. With my love, my love, my love.